Bienvenidos de nuevo a este nuevo taller de oración en su parte 29. Hoy vamos a hablar del privilegio de la oración, pero antes de nada vamos a precisamente orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos postramos ante ti hoy, para que vuelvas a iluminarnos, oh Padre. Envíes tu Santo Espíritu y nos ayudes a ahondar profundamente en el misterio de la oración. Que nos ayudes a comprender cómo la podemos utilizar para llegar mucho más a ti. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y entrar en comunión contigo, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma. Te lo pido todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo anterior, una pequeña reflexión. Fue la parte 28, se llamaba la oración en los últimos días. Vamos a recordar un esbozo, una idea. Esto que estáis viendo aquí no es una cita de Elena de White, es una reflexión personal, ¿de acuerdo? O sea que no lo cojamos como un dogma, sino una reflexión mía. Dice: debemos orar para que se dilate el tiempo de gracia y más personas puedan ser salvas y prepararnos para ser de los 144.000. Hubo más cosas, pero preferí destacar estos aspectos. Lo interesante, ¿no? Como vimos cómo ese ángel de Apocalipsis detenía los 4 vientos, detenía los 4 ángeles que estaban en las 4 esquinas de la tierra para que no desataran los vientos y no salieran las plagas, que aún hubiera hubiera más tiempo para poder llegar a más personas. Eso era deber nuestro orar por ello. Y la Biblia nos mostraba cómo esa oración será respondida. Ese ángel que frenará para que mucha gente, la gente que quede por recibir el mensaje, lo reciba y sea convertida. Y luego también prepararnos para ser de los 144.000, prepararnos para soportar esas pruebas. Aunque muchos de nosotros no lleguemos, sí que debemos llegar a pasar el tiempo de gracia, debemos llegar y si mañana nos sucede algo y morimos, debemos estar siempre pendientes de llegar al máximo punto de santificación. Vamos a leer hoy, para el tema que nos ocupa, Marcos 11:24. Podía haber elegido, la verdad es que muchos versículos, pero la verdad es que este es el que más me llamó para presentar como introducción al taller de hoy. Marcos 11:24. Si queréis buscarlo vosotros también, dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios sabe cuando estamos orando si lo que estamos orando lo estamos pidiendo con convicción de que lo vamos a recibir o no. Eso es muestra de fe. Si nosotros tenemos la fe necesaria, oraremos con la convicción de que vamos a recibir respuesta del Señor. Que a lo mejor no será exactamente la respuesta que nosotros esperamos, pero que habrá una respuesta seguro. O sea que debemos orar con esa convicción. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Antes vamos a... veo que no están las citas que tenía preparadas siempre para recordar. Recordad, es aquella cita que dice que debemos estar siempre en espíritu de oración para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. Y aquella otra que dice que debemos orar con la mente y el espíritu de Cristo. Cuando oramos en su nombre, oramos en la mente y el espíritu de Cristo. O sea que esos son conceptos básicos que deben acompañarnos constantemente en nuestra mente. Y lo vamos a ir recordando también en la lección de hoy, en el taller de hoy.
es el privilegio de la oración. Este capítulo es copiado íntegro del libro Camino a Cristo. Y la verdad es que hay cosas que ya hemos hecho en capítulos anteriores, quizás ya en los primeros capítulos de este taller de oración, pero he quitado pocas cosas, aunque se repitieran, porque es necesario leer esto de nuevo. Creo que es importante recordar unos conceptos para que el conjunto del mensaje que hoy vamos a recibir sea completo. Pues vamos allá. Dice así: Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. ¿Recordáis que os dije, acordaos del concepto del corazón abierto? Porque es un concepto que se va a repetir a partir de ahora constantemente. Y probablemente ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, pero no le hemos dado la importancia que hemos visto que tiene ahora, ¿verdad? Es releer las citas y como vemos, como en algunos casos nos quedamos con una parte de la cita y cuando tenemos más conciencia de otro concepto, nos vamos fijando en otras partes de las citas, ¿no? Pues vais a ver cómo se repite constantemente el abrir el corazón. Lo que dijimos el otro día, ¿no? La sinceridad en la oración. Cada oración es personal, intransferible y particular, no se repite ninguna. Vamos a seguir con este concepto. Dice así: para tener vida y energía, pero quedaros con lo que dice al principio, Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu, de muchas maneras. Dice, pero esto no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. O sea que cuando estaremos plenamente en comunión con Dios, si abrimos el corazón, aunque veamos revelación, aunque veamos en la palabra de Dios, veamos cosas y el Espíritu de Dios nos diga cosas y nos hable de conocimiento, veamos conocimiento, no va a haber comunión real aunque tengamos conocimiento con el Señor si no abrimos nuestro corazón en oración. Para tener vida y energía espirituales debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Es un intercambio. Recibo, doy. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él, podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Fijaros qué sutil, podemos estar meditando en sus obras, recordar sus misericordias, sus bendiciones, pero si no nos postramos en oración, si no abrimos nuestro corazón, no estamos en comunión con Él. Fijaros, nos puede hablar por la naturaleza, por la revelación, por su providencia, por la influencia de su Espíritu. Puede ser nuestra mente atraída a Él, podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero todo esto no es estar en comunión con Él. Hace falta la oración. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Aquí me voy a parar un momento, porque hay varias denominaciones o religiones que dicen que tienen como muchas oraciones prescritas, preparadas, para recitarlas en el momento de esa oración. Son como repeticiones de cosas ya escritas, por lo tanto, son una especie de mantras. ¿Conocéis los mantras? Son esas palabras repetidas, esas oraciones repetidas, muchas veces en lenguajes que ni entendemos, que hacen conectar a esa persona, conectar con Dios se supone. Cuando lo que están haciendo es abrir una puerta hacia Satanás, no hacia Dios. Porque, ¿cuál es el verdadero significado de la oración? Explicar en esa oración, decir algo tocante a nuestra vida real. Lo personal tenemos que mostrar ahí. Abrir el corazón es eso. Abrir nuestro corazón no es leer una oración escrita por alguien, por muy sabio que sea. Es exponer nuestras propias congojas, nuestras propias alegrías. Las oraciones son personales e intransferibles. El Padre Nuestro fue un ejemplo de cómo deben ser. No quiere decir que solo tengamos el Padre Nuestro para orar.
Fijémonos mucho en esto, es muy importante porque es una práctica muy extendida, sobre todo en el mundo oriental. Orar es el acto de ¿qué? Abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Otra vez el concepto, abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es que de hecho cuando abrimos el corazón a Dios es cuando somos uno con Él, porque mostramos todo lo más privado, lo que nadie más sabe. Y eso nos une más a Él. ¿No os pasa que cuando le explicáis un secreto que nadie sabe a un amigo que es de mucha confianza, explicáis ese secreto que nadie más sabe, en ese momento con ese amigo os sentís con más conexión, más unión? Parece que ahora ya no podéis hacer nada sin Él. ¿Por qué? Porque sabe vuestro interior, ¿no? Pues lo mismo sucede con el Señor. Tenemos que expresarle todo lo más privado, lo más profundo que tenemos ahí dentro, abrir el corazón con total libertad y confianza, porque no nos va a traicionar, y eso va a hacer que estemos lo más unidos posibles a Él. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. Recordemos este concepto, ya lo habíamos visto. Él sabe nuestro corazón, sabe nuestras cosas. Lo que quiere es que las expliquemos. ¿Para qué? Para abrir nuestro corazón. Y cuando abrimos la puerta del corazón, a través de ese tercer ojo, a través de esa glándula que tenemos en nuestro cerebro, que abrimos esa puerta de conexión con Dios, cuando abrimos esa puerta, le mostramos nuestro interior al Señor, ¿entonces qué? Entonces nos capacita para recibirle. O sea, ese ejercicio de explicación de lo personal nos capacita para recibirle a Él en nuestro interior, a través de su Espíritu. Ese concepto es realmente importante, porque le da sentido a la oración, mucho más allá de lo que la oración expresa en palabras. Es los sentimientos del corazón los que deben salir en esa oración. Expresarlos lo mejor posible y tal, eso con la práctica se hace. Pero lo importante, lo básico es que sea lo que hay dentro del corazón, lo que salga. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Los enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza. Para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas de alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Recordar el título del capítulo de hoy, el privilegio de la oración. Es que es un privilegio, necesidad y privilegio. Tener acceso, que dice que la oración es la llave en la mano de la fe para acceder al almacén del cielo, ¿verdad? De las bendiciones del Señor. Es un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. ¿Y a qué está esperando? A que se lo pidamos. Está esperando a que se lo pidamos. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera, del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios.
¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos, que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos, y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios es una delicia para los seres celestiales. Por lo tanto, estar en comunión con Dios es igualarnos, entre comillas, a los ángeles, a nivel mental. Eso nos eleva al cielo. ¿Veis la similitud? Los ángeles se deleitan en estar en comunión con Dios. Nosotros nos cuesta estar en comunión con Dios. Cuando nos deleitemos en estar en comunión con Dios, estaremos como los ángeles, en presencia del Señor, aunque estemos con los pies en el suelo. Y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda de Dios, la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. ¿Ya estamos bien? Es una hipnosis total de Satanás. Nos hace ver la comunión con Dios como algo pesado y como algo inaccesible. Y no es así. Solo demanda sinceridad de corazón esa comunión. Demanda abertura de corazón. ¿Y luego qué? Evidentemente, ya lo veremos, hay condiciones. Hay que vivir la oración también. Hay que actuar. Si no actuamos, esa oración es aborrecida. No hay fe. Porque no creemos lo que estamos pidiendo. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. ¿Cuál es la primera condición para esperar que Dios nos escuche? Sentir que necesitamos su ayuda. ¿Sentimos que necesitamos su ayuda o ya nos sentimos suficientes, autosuficientes? Porque eso es en el día a día también, ¿eh? Necesitamos a Dios para todo. Para trabajar, para estar con la familia, para pensar, para leer, para entender las cosas de la vida. También necesitamos a Dios para todo. Él nos ha hecho esta promesa, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. El corazón debe estar abierto. ¿Otra vez? Otra vez el concepto, ¿eh? Fijaros cómo estamos, es un capítulo completo del camino a Cristo. Llevamos ya 3 veces, mínimo, creo recordar, que nos habla de el corazón abierto. Abierto a la influencia del Espíritu. ¿Abierto a qué? A la influencia del Espíritu Santo. Esa tercera persona de la divinidad. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios. Solo hay esa manera de recibir esas bendiciones de Dios, con el corazón abierto. Como nos pille con el corazón cerrado, no recibimos la bendición. Nos tiene que pillar con el corazón abierto. Recordad también con el tema de la lluvia tardía. Nos tiene que pillar con el corazón abierto para recibirla. Y el corazón se abre en oración. Es como una puerta que se activa la abertura cuando oramos. Por eso el espíritu de oración debe ser en todo momento. Orar sin cesar, mentalmente. La mente elevada, corazón abierto, recibimos bendiciones, recibimos conexión con el Señor. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor.
pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice, pedid y se os dará. Y el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Sinceridad, confesión, con arrepentimiento. Esas son las condiciones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Fijaros esos conceptos de salvación y limpieza. Los méritos de Jesús nos salvan, su sangre nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. También nos toca actuar, como hemos dicho antes. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Es una versión diferente a la que hemos leído antes. Creed que ya lo habéis recibido, o sea que ya lo tenemos. Creed porque es así. La bendición ya la tenemos, la oración ya está respondida. Lo que pasa es que la bendición la sentiremos, quizás no en ese momento, quizás en otro momento, pero está concedida, está respondida. Si ha sido sincera, si cumplimos los requisitos. ¿Creemos al pie de la letra todo lo que nos dice? Confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. Si consultamos nuestras dudas y temores, o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Si nosotros mismos intentamos solucionar las cosas antes de ejercer la fe, antes de consultarlo con el Señor, entonces lo único que haremos será poner ese problema más grave aún de lo que estaba. Mas si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Es su mente con nuestra mente, por la oración. Por abrir nuestro corazón, nos conectamos las mentes. Somos uno con Dios. Esa armonía de la que estuvimos hablando, ese significado de la palabra armonía. Sonar juntos. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. Ahí tiene que morar el perdón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona?
si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Entramos en otra condición, la perseverancia, constantes en la oración. Es que condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Orar siempre. Debemos ser perseverantes en la oración. Perseverad en la oración velando en ella, con acciones de gracia. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. San Pablo ordena, en todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Vosotros, empero, hermanos, dice Judas, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Orar sin cesar, fijaros lo que va a decir ahora, orar sin cesar es mantener una unión no interrumpida. Vuelvo a repetir, orar sin cesar es mantener una unión no interrumpida, o sea, ininterrumpida, del alma, o sea, de nuestro interior con Dios. Eso es orar sin cesar. Aparte de las 3 veces al día, de esas oraciones privadas, hay que mantener el espíritu de oración constante todo el día. Ininterrumpidamente, nuestra alma, nuestro corazón abierto al Señor. De modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es un intercambio. Primero fluye su vida a nosotros y refluye hacia Él la pureza y la santidad por la acción de Él en nosotros, en nuestro interior, por estar con el corazón abierto, con la puerta abierta. Me gustaría leeros Juan, porque ahora ha salido este tema, este concepto de la vida de Dios fluya a la nuestra. Fijaros lo que dice Juan 1, 4. Juan 1, 4. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Esa vida que fluye de Dios a nosotros es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz. Por lo tanto, ¿la luz de qué? Para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Testimonio de Cristo, del mensaje, del Evangelio. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. El verbo de Juan 1.1, el verbo que estaba con Dios, el verbo era Dios. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Fijaros cómo el Evangelio, la luz del Evangelio, está ligado a la vida. Recordemos 1.4, en él, en Dios, Jesús, estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando Dios nos da la vida, nos la da mediante la luz de su palabra. ¿No es realmente impresionante el concepto? Y cuando recibimos la luz de su palabra, la nueva luz también, constantemente, esa nueva luz que vamos recibiendo y vamos asimilando, es vida nueva. Y es atar en el cielo la vida eterna. Es disfrutar ahora de esa vida ya. Es impresionante el concepto. Y eso, como lo conseguimos, orar sin cesar, es mantener una unión no interrumpida del alma con Dios. Vida de Dios, luz, más vida. Es necesario ser diligentes en la oración.
Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. ¿Cuántas veces habremos leído Camino a Cristo? Bueno, yo no lo he leído muchas veces, ¿no? Una vez. Pero sí que muchas veces hay citas de Camino a Cristo. Pero nos hemos dado cuenta en la continuidad, abrir el corazón. Esos conceptos yo no los había visto hasta ahora. Es impresionante cómo está lleno de esa continuidad, constancia, no interrumpida del corazón conectado con el Señor. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suela orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que pueden alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos también orar en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada. ¿Por qué? Lo leemos ahora. Vamos a recordarlo, que ya lo estuvimos estudiando, la oración privada. Pero dice así: porque esta es la vida del alma. Como hemos visto en Juan 1, que la luz también del alma. ¿La oración privada qué es? Esta es la vida del alma. Recordemos que era la oración también el aliento del alma, la respiración del alma. Y respirar podemos estar muy poco rato, ¿verdad? Nosotros. Es un símil espiritual y natural. Hay que orar en todo tiempo. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. No dice a los ojos, no dice a la mirada, dice al ojo penetrante de Dios. Fijémonos cómo es un concepto impresionante, porque sabiendo lo que sabemos de la imitación de Satanás respecto a ese ojo que todo lo ve, a ese ojo en la punta de la pirámide Illuminati, pero fijaros, ¿es que fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor? ¿Es que puso en nosotros un ojo espiritual, esa glándula pineal que conecta con el Señor? ¿Él no tendrá también su ojo? ¿Y será su ojo en conexión con nuestro ojo que abrirá nuestra alma a Él? Es un concepto realmente impresionante, ¿verdad? Cuando sabemos lo que sabemos, ¿verdad? Es para meditar en ello. La oración secreta solo debe ser oída del que escudriña los corazones, Dios. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se extenderá la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. De ahí debe salir. No oremos en vano, oremos el de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina, luz, vida, ¿veis? Para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es la fuente de nuestra fuerza. Orad en vuestra habitación privada, y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Enoc que representa los 144.000, ¿verdad? El séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán. Por lo tanto, la gente del último tiempo debe andar con Dios en oración, en espíritu de oración constante. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No puede vencer. Fijaros que es importante
trabajar y entrenar esta situación de conexión con el Señor. Porque Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es así? ¿Qué hemos leído? Cuando sale del profundo del alma, cuando es el ojo penetrante de Dios el que está ahí con nosotros. ¿Qué hemos leído? No interrumpidamente. Cuando así estamos, Satanás no puede vencer. ¿Vamos a desaprovechar esa ocasión? ¿Vamos a dejar de trabajar por ello? ¿Cuesta mucho probarlo? Dios no falla. Son sus promesas. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. Nada. En medio de las multitudes y el afán de nuestros negocios podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. Ya hablamos mucho de esto. En donde quiera que estemos podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta, ¿qué? Continuamente la puerta del corazón, otra vez. Constantemente. Insiste Elena de White. ¿Por qué insiste tanto? Porque ve que es un trabajo que debemos afrontar con seriedad para ver a nuestro Señor Jesús venir. Ella vio esta necesidad. ¿Y por qué insiste tanto? Porque es un trabajo que no es de un día para otro. No es decir, voy a abrir mi corazón y estás con el corazón abierto todo el día. No, probadlo sinceramente. Y habrá un momento que, ostras, no estáis conscientes. Pasarán horas que no habremos estado en conexión con el Señor. Y a veces días enteros. Es un trabajo, es un ejercicio. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Puerta abierta, entra y mora. ¿Cuándo se abre la puerta? Cuando le explicamos los sentimientos del corazón. Cuando hacemos eso, dice que está la puerta y llama, ¿verdad? Pues la abrimos ¿cómo? Explicando nuestro corazón, nuestro interior. A abrir nuestro corazón a Él, Él entra y mora en nosotros, cena con nosotros. Vimos la simbología importante de esa cena, ¿verdad? Es la cena de ese día cuando viene a recogernos. Nos prometió en la última cena con los apóstoles: este vino de este jugo de la vid no beberé más hasta que lo beba con vosotros en el cielo, ¿verdad? Pues será la cena, esa santa cena. Está conmemorando su venida. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas, antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Otra vez. Aquellos cuyo corazón esté, ¿cómo? Abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Constante comunión con el cielo. No solo en los 3 momentos diarios en los que oramos tendremos comunión con el Señor, sino constante comunión. Constante comunión, todo tiempo. Orad y velad, todo tiempo. Necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. Y así la vamos a obtener. Así la vamos a obtener. La hermosura de la santidad ha de consolar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto se lleve a cabo, debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. Dejemos que nuestra alma sea atraída y elevada de tal forma que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. ¿Qué hemos dicho antes? Que si estamos en completa comunión, era lo que más anhelaban los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Estaremos como trasladados allí, con ellos, si estamos en comunión con Dios. Si nos
agrada estar en comunión con Dios. Nuestra mente estará en el cielo. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. O sea, será una reacción ya que no la vas a pensar, porque la habrás practicado. Entonces, es como los ejercicios físicos, ¿no? Al principio cuesta, el cuerpo no está preparado, pero luego el cuerpo te pide ese ejercicio, ¿no? Entonces, al entrenar ese cuerpo de una manera, luego ya entra más fácilmente en el ejercicio. Casi sin pensar haces bien el ejercicio. Al principio hay que pensar, luego no tanto. Pues es lo mismo. Entrará tan dentro de nosotros ese ejercicio que ya de manera subconsciente, de manera innata, ya nos saldrá. Cuando venga una prueba que no esperamos, que son los momentos donde realmente se ve cómo el entrenamiento ha funcionado, no lo esperamos, ¿cuál será nuestra reacción? Postrarnos ante Dios. Pues a eso debemos aspirar. Es un camino difícil, es un camino duro, porque no tenemos la práctica. Pero tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos, en los fallos que podamos tener, y seguir adelante y levantarnos y perseverar, lo hemos visto, perseverar. Era una de las bases, condiciones básicas. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Se conmueve al oírnos presentar nuestras preocupaciones. Porque además es una muestra de la fe que tenemos en Él. Si nos oye presentar a Él lo que llevamos dentro, lo que nos pesa, solo a Él, cosas tan privadas que solo podemos explicárselas a Él, eso es una muestra de fe para Él. Y se complace en esa presentación. Se conmueve, porque dice, mira, confía en mí, tiene fe en que voy a escucharle y le voy a ayudar. Se conmueve. ¿Comprendemos todo el proceso? ¿Vemos cómo funciona todo? Llevad de todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Salmos 147:3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Como si fuéramos únicos para Él. Ya lo vimos en las lecciones primeras, pero es precioso volverlo a recordar. Cuando sabemos todo lo que sabemos ahora. Jesús decía, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros, para que cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, o los escogidos. Y Jesús dice, yo os elegí a vosotros para que cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os elegí para que pidierais y Él os lo dé. Es que nos deja sin palabras.
Os elegí para que fuerais bendecidos por el Señor. ¿Y a quién elige? Al que se gira, ¿verdad? Mal llamado. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre. Eso ya lo leemos siempre al principio. Hoy me lo había olvidado, ¿ves? Ha salido aquí. Al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente. He tachado, ponía con los sentimientos. Está mal traducido. Es con la mente y el espíritu de Jesús. Creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Atención a este párrafo. Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, solo por ellos. Ni pedir fuerza con que trabajar. Ni pedir fuerza con que trabajar. No quiere Dios que nos vayamos al monte y nos quedemos allí orando. Esos retiros de oración constantes. Hay algún tipo de religiones que tienen esos maestros, esos sabios, entre comillas, que tienen esa relación tan personal con el mundo y la energía universal, que solo están puestos ahí encima de un lugar alto orando, y esos son los que todo el mundo va a consultar. Pues hay un problema ahí. Está claro que no viene de Dios, porque ¿qué nos dice Dios a través de los testimonios de Elena de White? No nos hagamos ermitaños o monjes. Involucrémonos en la sociedad. Una cosa es que no vivamos entre ellos, podemos vivir en la montaña, como dice, pero debemos involucrarnos en la sociedad, en las multitudes, porque es donde vamos a poder hablar a los que tenemos que llevar el mensaje. Y corremos el peligro de volvernos egoístas en la oración. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Fijaros, está hablando de un trabajo en conjunto, de un apoyo conjunto de unos con otros. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. Fijaros, al no poder asociarnos para fortalecernos. En nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatías mutuas. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está procurando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. O sea, es necesario para poder crecer, asociarnos con hermanos. Si todos los cristianos se asociaran, hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Así nuestro propio corazón se encenderá y reanimará. ¿Cómo podemos aprender diariamente más de nuestro Padre Celestial y realmente querer hablar de Él, manteniendo ese corazón, esa puerta abierta para que more en nosotros? Nos pondrá esa necesidad.
Si pensamos y hablamos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos. Y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales. Y debiera ser la cosa más natural del mundo tenerlo como el primero en todos nuestros pensamientos. Es curioso, ¿verdad? Tampoco pensamos en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón constantemente abierto, no tenemos la puerta siempre abierta. De vez en cuando la tenemos cerrada, y entonces concentramos, lo primero es lo que el mundo nos da, lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo primero es el Señor. Es duro esto, ¿verdad? Es realmente importante. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor, de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Antes bien, debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por medio de los vínculos del amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él. Hebreos 7:25. Debemos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de Adán. Salmos 107:8. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. Nunca oramos demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. De esto también estuvimos hablando, un tema completo. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios y, sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás nos vela y no vemos por qué estamos vivos, no vemos por qué ese alimento que tenemos en la mesa lo tenemos cada día, no vemos que tenemos un techo, no vemos la vida que la tenemos en nosotros, no lo vemos, lo damos por hecho. Estamos ciegos. Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara para su servicio. Y los comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 12:7. Aquello que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar a Dios y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, trabajen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando lo adoramos quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos se consuelen en su servicio y hallen más placer que penalidad en el trabajo. Él quiere que los que lo adoran saquen pensamientos preciosos de su cuidado y amor, para que estén siempre contentos y tengan gracia para conducirse honesta y fielmente en todas las cosas. ¿Cómo puede poner el Señor eso en nuestro corazón? Cuando está abierto. Es preciso juntarnos en torno a la cruz. Es preciso juntarnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción.
Debemos tener presentes todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al darnos cuenta de su gran amor, debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. El alma puede elevarse hasta el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestes. Y al expresarse nuestra gratitud, nos aproximamos al culto de los habitantes del cielo. El que ofrece sacrificio de alabanza, me glorificará. Presentémonos, pues, con gozo reverente, delante de nuestro Creador con acciones de gracias y voz de melodía. Y aquí acabamos. Recordad que tenemos estos 2 correos electrónicos para los que quisieran dejar pues, su testimonio, como vimos el día pasado, un testimonio precioso. Y ya para finalizar, pues recordaros la web, donde podéis dejar vuestras peticiones de oración y también orar por las peticiones ya presentadas. Y bueno, acabando y resumiendo, el privilegio de orar. Este capítulo ha sido un capítulo que ha hecho un poco como de resumen, ¿no?, de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Aún quedan 3 capítulos más de este libro y la verdad es que poco a poco vamos a ir cerrando este tema y será interesante que nos vayamos quedando con las ideas básicas de todo lo que hemos ido leyendo. Por eso es posible que vayamos repitiendo algunos conceptos si van surgiendo en los diferentes capítulos, para quedarnos ya con las ideas claras. La idea clara básica, sinceridad, corazón abierto, ininterrumpidamente. Debemos trabajarlo, debemos ejercitarlo en nuestra vida diaria. Empecemos por ahí. Oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me he puesto ante ti, Señor. Te muestro mi corazón, Señor, para que mores en él. Señor, que tu Espíritu me guíe en esta oración y guíe a todos aquellos que han de recibir este mensaje. Pues, Señor, nos has dejado todo especialmente escrito y preparado para que lo podamos comprender. Iluminaste el corazón de la hermana White y su mente para escribir estas preciosas palabras que nos revelan el misterio de la oración. Lo dejaste todo expuesto, todo escrito para que podamos pensar en ello, meditar en ello y ponerlo en práctica. Padre Santo, te damos gracias por ello. Ayúdanos a valorar cada letra y cada palabra de estos escritos, de estos testimonios, y a exponerlos a todos aquellos que puedan ser iluminados por ello. Oramos, Señor, oro, Señor, para que mucha gente pueda recibir este mensaje. Te lo pido todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Te pido perdón por todos nuestros pecados, por todos